Mi nombre es María del Carmen Romero y voy a presentar el trabajo Escala de Likert o ítem tipo Likert, análisis del uso de estos términos en estudios sobre aprendizaje organizacional. Este trabajo lo escribimos junto con Belén Álvarez y ambas pertenecemos al Centro de Estudios en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro. Este trabajo surge en un contexto de un proyecto de investigación denominado Aprendizaje e Innovación en organizaciones basadas en conocimiento y su relación con dimensiones que caracterizan a una Smart City. Este proyecto de investigación se centra en el estudio del aprendizaje organizacional. Al comenzar a buscar bibliografía asociada con aprendizaje organizacional, mejor dicho, con la medición del aprendizaje organizacional, encontramos que era muy recurrente el uso de escalas de Likert. Por lo tanto, este trabajo surge en este contexto y surge en este entorno de querer analizar el uso de este término en publicaciones sobre medición del aprendizaje organizacional. Lo que pasaba es que encontramos que se nombraba Likert en una gran cantidad de trabajos, pero que el tratamiento que se le daba a los datos o a las escalas era diferente. Por eso surge este objetivo que da inicio a este trabajo, que es, bueno, cómo se está usando el término Likert, ¿no?, en publicaciones en particular y en este caso sobre medición del aprendizaje organizacional. La escala de Likert fue un método creado por Rensis Likert en 1932, cuyo objetivo es construir una escala de actitud, ¿no? Dada una actitud subyacente, bueno, lo que se presenta es un conjunto de ítems frente a los cuales se pide que se reaccione en función del grado de acuerdo o desacuerdo que se tenga. Y es muy usado en la medición, o mejor dicho, para la medición en las ciencias sociales. En términos generales, la escala de Likert tiene 6 pasos. El primero de ellos, que es la construcción, consta en plantear de 30 a 50 ítems, donde la mitad sean positivos y la mitad negativos. Con esto refiere a que frente a la mitad se espere una actitud favorable y frente a la otra mitad una actitud desfavorable, siempre teniendo en cuenta que se mide una sola actitud general. Y los sujetos lo que tienen que hacer es indicar el grado de acuerdo o desacuerdo. Y se presenta de esta manera, un ejemplo con 5 alternativas, va desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo. En general, se trabaja con estas 5 alternativas y se releva de esta manera ordinal. Luego se administran los ítems a la población objeto o puede ser a una muestra. En un tercer paso se asignan los puntajes a los ítems, desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Si tenemos ítems positivos, el muy de acuerdo es valorado como 1 y como 5 y el muy en desacuerdo como 1. Y si fueran negativos, sería al revés. Una vez hecho esto, se asignan los puntajes totales para cada sujeto. Se puede hacer una sumatoria de los puntajes totales o se puede hacer un promedio de los mismos. Lo que se hace es cada sujeto va a tener un puntaje que lo va a ubicar dentro de la posición que va a tener en este continuo de la medición de esta actitud en particular. Se espera que personas con actitudes favorables, ¿no?, tengan altos puntajes. En un quinto paso se hace un análisis de los ítems, es decir, el objetivo es, de este gran conjunto de ítems, encontrar cuáles son aquellos que son diferenciadores. Hay varios criterios, uno de ellos es el criterio de consistencia interna, que consiste en ordenar a los sujetos teniendo en cuenta el total del puntaje, ¿no? Se hace un orden descendente. Hecho esto, lo que se hace es descartar el 50% central de los sujetos, ¿no? Es decir, aquellos que tienen un valor que está en el medio. Se suele tomar el 25% de sujetos con mayores puntajes que van a corresponder a un grupo alto y un 25% de los sujetos con los menores puntajes que correspondan a un grupo bajo. Este es uno de los criterios. También se podría pensar en decir, bueno, tomo el decil 1 y el 9. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Lo que se hace es calcular el puntaje promedio de cada ítem en cada grupo, ¿no? Por ejemplo, del ítem 1, ¿cuál es el puntaje promedio que se tuvo en el grupo alto? ¿Y cuál es el puntaje promedio que se tuvo en el grupo bajo para ese mismo ítem? Y se suele hacer una diferencia de medias.
Porque, ¿qué se espera? Ya que estos grupos son claramente diferentes, porque uno tiene totales altos y el otro tiene totales bajos, lo que se estaría esperando es que los ítems, si siguen esta actitud y si están asociados con esta actitud, lo que se está esperando es que los ítems también muestren esta diferencia, ¿no? Entonces, de esta manera se mide el poder discriminatorio de cada ítem. ¿Por qué? Porque en una versión final de la escala no se van a dejar de los 30 a 50 ítems, sino solamente aquellos que muestren ese poder discriminatorio. Se habla de que la cantidad mínima de ítems de la escala final tiene que ser de 6, y se hace, bueno, nuevamente en función de la relación. Estos son encontrados en función de el poder discriminatorio que tiene cada uno, tal como se explicó en este paso anterior. Para analizar cómo se usa el término Likert, realizamos una revisión bibliográfica entre mayo y junio del 2020. Trabajamos con las bases de Scopus, de Google Académico. Se buscó como clave de búsqueda, se buscaron las palabras en inglés como aprendizaje organizacional más medición, y se tuvieron en cuenta artículos publicados en prensa, bueno, publicaciones de libre acceso, y aquellos que resultaran pertinentes en función de la lectura del abstract. Bueno, de los 346 artículos en total, de Google Académico se tomaron solo los primeros 50, restando los duplicados, los no disponibles, los que no resultaron pertinentes, se llega a tener 117 artículos que son los empíricos, ¿no? Fíjense que acá estamos planteando que de estos 117 artículos trabajamos solo con 87, que son aquellos que mencionan la palabra Likert. Y la mayoría de los artículos seleccionados fueron en idioma inglés. Es importante también aclarar que trabajamos con papers que resultaran empíricos, ¿sí? Los teóricos también fueron dejados de lado. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, lo primero que analizamos es la cantidad de veces que aparece la palabra Likert. En cada uno, en cuántos artículos aparece esta cantidad de veces. Entonces tenemos que en 50 artículos aparece una vez, en 17 2 veces, en 8 3 veces, y tenemos que en uno aparece 11 veces. Eso se debe a que ese artículo tiene la palabra Likert en varias referencias bibliográficas. Fíjense que en general se nombra, digamos, entre 1 y 2 veces. Se encontró en total la palabra Likert en 172 oportunidades, resultando en promedio 2 veces por artículo, ¿no? Porque tenemos un total de 87 artículos. La otra variable que analizamos fue el modo en el cual se nombra y el objeto al que se aplica, ¿no? Aquí está que se nombra como Likert asociado a lo que sería escala, como tipo Likert asociado a lo que es escala, y después Likert asociado a lo que son ítems. Digo, tanto Likert como Likert type, digamos, asociado a ítems. ¿Qué es lo interesante acá? Estas son las 4 formas en las cuales se encuentran una gran cantidad de artículos. Los principales usos son escala de Likert, casi en un 60%, escala tipo Likert en un 23%, ítem Likert en un 3,45% y Likert type ítem en un 2,3%. Y esto es algo que llama la atención, es decir, la aparición de la expresión Likert type, tipo Likert, que es una escala tipo Likert, y la asociación de la palabra Likert a los ítems y no a las escalas. Entonces, a partir de este análisis nos surgen nuevos interrogantes. ¿Qué diferencia hay entre Likert y tipo Likert, ¿no? ¿Y a qué se hace referencia al hablar de un ítem, ya sea Likert o tipo Likert, perdón? En cuanto a las conclusiones, bueno, encontramos un uso impreciso de la terminología, ya que Likert solo estaría indicando una manera ordinal de medir el acuerdo. Y además, en los casos en los cuales se habla de escalas de Likert, no se construyó una escala de medición en el modo en el cual Likert lo plantea, ¿no? Y además se suele hacer un análisis de cada ítem por separado, en general tratándolo de manera cuantitativa y no cualitativa, ordinal. Es decir, presumimos que el término Likert solo es usado para indicar que se releva el nivel de acuerdo. Como trabajo futuro pretendemos profundizar este estudio con más aspectos a estudiar relacionados con el modo en el cual se hace referencia a Likert y con la metodología de análisis, así como también ampliar, si bien empezó en el área del aprendizaje organizacional, ampliarlo a otras disciplinas. Bueno, muchas gracias.